Con nuestra aguja punta roma procedemos a pasar el hilo a 2 hebras. Yo sé que me vas a pedir medidas y esto lo estoy haciendo medida opcional para ti. La finalización va a quedar así con un nudo y este es el acabado de la gasa. Ya a estas alturas de la vida tienes que saber cómo hacerlo. Damos 2 cruces acá ordenadamente y con la aguja pasamos acá. Esto con la finalidad de asegurar la gasa. Dejamos esto acá para hacer un entrelazado, como un nudo, de esta forma. Mira. Y ahora sí, procedemos a asegurar toda la línea de la gasa. Vamos por acá, pasamos la aguja de este lado, por el otro lado y así sucesivamente. Nos regresamos nuevamente al punto de inicio haciendo el mismo procedimiento. Pasamos, correcto. Y lo dejamos acá en la parte de abajo. Importante siempre dejarlo en la parte de abajo de la gasa. Este es opcional, no te digo que lo hagas, pero si lo quieres hacer, hazlo. Esto nada más es para cubrir el borde. Opcional. Tampoco quiero que lo hagas. Cortamos acá. Ustedes saben cómo trabajo yo. Así les debería de quedar esta parte. Esta es la otra parte. Este es para una mochila grande y va a ser doble gasa. Tomamos la referencia a la mochila de esta forma, 12 centímetros aproximadamente. Este es nuestro punto de referencia. Cortamos acá, bien, 12 centímetros. A veces lo hacen de 10, 12 centímetros de este lado derecho. Y usted puede empezar del lado que quiera colocar la gasa. Bien, ubicamos la gasa de esta forma. Miren lo que yo les decía. Pasamos la aguja. Este pegado es tipo 8, zigzag, X, como usted le quiera llamar. Pasamos la aguja otra vez por acá arriba. Y miren cómo se va formando. Al principio, como todo, se torna un poquito complicado. Hay que tener cuidado en esta parte. Después de haber pasado por allá, regresamos nuevamente acá. Esta es la única secuencia que usted tiene que seguir hasta llegar al otro extremo. Con mucho cuidado. El dobladillo que usted tomó lo va a pasar por encima cada vez que pase la aguja del otro lado. Bien, pasamos la aguja por acá. Hago una pausa para decirte que tómate esto con calma. No te afanes ni te apresures. Así que siguiendo la misma secuencia en X. X, miren que estamos siguiendo la secuencia en X. Abajo, arriba, arriba, abajo, cruzando en X. Esa es la única secuencia que tú vas a aplicar acá. Y miren cómo va quedando. Tratemos de abrir los hilos. Estoy trabajando a 4 hebras. Así les debería de quedar. Miren, por dentro. Vamos a cubrir eso ahorita más luego. Presta atención acá en la última parte porque acá tenemos que cerrar con la aguja pasándola por dentro. Miren la punta, miren acá por debajito. Ahí para asegurar para que no se salga nuestro tejido. Y ahí quedó asegurada. Posterior a eso vamos nuevamente a meterla por dentro otra vez. Aquí es normal. Y aquí sí, en esta vuelta sí tenemos que hacerla por dentro. Miren, por dentro. Porque si lo hacemos por fuera se sale el tejido. Así que es por dentro. Eso nada más lo aplicamos aquí a lo último. Porque ustedes saben que al principio veníamos siguiendo la secuencia. Otra vez aquí por dentro. Para darle mayor seguridad a esta gasa. Otra puntada más por acá.
Y así les debería de quedar. En X tipo 8, cruzado, como usted le quiera llamar, ya le había dicho. Así que Tahuala, estos son los últimos detalles para cubrir los espacios que nos quedan. Correcto, mira que ya el espacio que se veía ahorita ya no está. Ahora que queda, simplemente asegurarlo con un nudo. Aquí es opcional también el nudo que usted le quiera hacer. Yo lo voy a esconder por allá, por allá, por allá, por allá, del lado izquierdo o derecho de la gasa. Miren por dónde quedó, quedó por debajo. Con la ayuda de la aguja de tejer, procedo a hacer el nudo. Miren que el nudo quedó por allá lejitos, no tan cerca de la gasa. Esto para darle una mayor presentación. Y mira acá cómo quedó. Quedó chévere. Espero que tú también lo apliques en tu mochila Huayú. Bueno, esta es la forma en cómo se pegó esta gasa. No es, requiere tiempo, Tahuala, un poquito de tiempo. Esta es la forma en cómo, la posición en cómo la deberías de pegar. Agradezco a todos por el apoyo y por llegar hasta el final del video. Regálame un corazoncito, que te lo agradezco, y comenta qué tal te parece.